Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Qué gustazo saludarlos hoy miércoles 18 de marzo. Estamos en la serie Vida Nueva. Hoy es el día 26 y se titula Olivos Silvestres. Para explicarles por qué este título, vamos a recapitular en qué estamos. Estamos en la serie Vida Nueva, recordando que Dios nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús. Y en esta serie estamos estudiando pasajes de la palabra de Dios que utilizan la metáfora de la vida en la naturaleza, una semilla, una planta, un árbol, un bosque, un animal, el cuerpo humano, etc., para hablar de la vida cristiana, porque la vida cristiana se puede parecer a la vida en la naturaleza en ciertos aspectos, así como todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. El cristiano nace, crece y hemos añadido se desarrolla, después diremos madura, se reproduce y vive para siempre, porque el cristiano no muere, físicamente sí, pero espiritualmente vive para siempre en Cristo Jesús. Y estamos en esta semana estudiando el tema del desarrollo espiritual. Y para hablar del desarrollo espiritual estamos haciendo otra metáfora con la adolescencia espiritual. Así como en la adolescencia empezamos a tener muchos cambios hormonales, físicos, pero también en el nivel interno, intelectual, preguntas existenciales que comienzan a aparecer en la adolescencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué sirve la vida? Y bueno, en eso estamos. Y el día de hoy vamos a otra de esas preguntas que son muy típicas en la adolescencia. Y creo que es una de las preguntas más cruciales entre los adolescentes. No siempre se hace así como explícitamente, pero creo que muchas de las cosas que hacen los adolescentes tienen que ver con esta búsqueda. La búsqueda de un lugar al cual pertenecer, un grupo en el cual encajar. Es típico en las escuelas, en las secundarias, preparatorias, en la high school, es típico que hay grupitos, ¿no? de adolescentes que se unen, se juntan entre sí y se parecen. Se juntan las fresas que les gusta vestirse muy fashion, se juntan los darketos, los emos, se juntan los que les gusta jugar fútbol, se juntan los que les gusta jugar juegos de cartas, se juntan los que les gusta cierta clase de música y vamos buscando así como nuestro lugar al cual pertenecer, nuestra tribu, ¿no? Hasta se habla de tribus urbanas, porque es una necesidad del ser humano. El ser humano necesita un lugar al cual pertenecer. Dios nos creó así, ¿sabes? Por eso la Biblia nos compara con ovejas. Pensé hablar de uno de esos textos que nos compara con ovejas, la palabra de Dios, probablemente un devocional posterior, porque la Biblia dice que somos como ovejas, y creo que parte de la razón es porque sí somos. Las ovejas son ciegas, torpes, no son muy inteligentes. Su gran virtud es estar juntas y seguir al pastor. Así es el cristiano. No somos muy buenos por nosotros mismos, pero la unión hace la fuerza. Nos necesitamos unos a otros. El ser humano es gregario por naturaleza. Por eso tenemos amigos. Por eso Dios creó la familia. Por eso no podríamos vivir en aislamiento. ¿Te acuerdas del náufrago? Tom Hanks, la película Náufrago. Se tuvo que inventar un amigo, una pelota. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Wilson, como la marca. Se la tuvo que inventar porque solo se volvía loco. Necesitaba un amigo. Bueno, la película es muy bonita. Parte de su salvación, su liberación de estar náufrago y llegar otra vez a la vida en las civilizaciones, tiene que ver con ese desprendimiento de Wilson, que era como su anclaje a la cordura, y tiene que desprenderse para regresar a la realidad. Bueno, todo esto para decir que fuimos creados para las relaciones. Mi amado hermano, fuiste creado para ser parte de un grupo. En primer lugar, de una familia. Y en segundo lugar, de una familia espiritual. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es ese lugar que Dios creó para que tú encuentres tu pertenencia, para que encuentres tu familia, tu tribu, tu núcleo. La iglesia es una familia. Y escúchame muy bien, mi amado hermano, escúchame muy bien. A una familia no se asiste, a una familia se pertenece. Por eso no te conformes con decir, yo asisto a tal iglesia, yo voy a tal iglesia. No. A una iglesia no asistes, una iglesia eres, perteneces. Tú no dices, yo asisto a la familia Gutiérrez. No, hasta raro se oye, ¿no? Yo asisto a la familia tal. No, yo yo pertenezco. Yo te invito, y este devocional es, aquí cierro si tú quieres. No hemos ni orado ni leído el texto, pero con esto podría yo cerrar. Mi amado hermano, sé parte de una comunidad que para eso te creó Dios.
Ese es el lugar que Dios creó para que respondas a la pregunta existencial de adolescente espiritual. ¿Dónde es mi lugar? ¿A dónde pertenezco? ¿Dónde me siento bienvenido, amado? Es la iglesia. No somos perfectos, tenemos nuestros conflictos, somos seres humanos, pero somos el cuerpo de Cristo. El rebaño del Señor. Muchas metáforas que podría yo usar. El día de hoy vamos a usar la metáfora olivos silvestres, ramas injertadas. Vamos a leer Romanos 11 y te explico de qué me refiero. Gracias, Padre Santo, por este devocional que Señor, nos recuerda que somos parte de tu pueblo, de tu viña, de tu iglesia, de tu rebaño, de tu familia. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hay muchas metáforas que Dios usa para la iglesia y muchas tienen que ver con la vida. El cuerpo, el rebaño, la familia. Hoy usamos una de las menos conocidas. Somos ramas injertadas en el tronco que es Cristo. Vamos a leer lo que es muy interesante. Romanos 11 del 16 al 24 dice así. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Déjenme les digo de qué está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos es una carta muy profunda, muy teológica. No les puedo yo decir aquí en unos cuantos minutos todo lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero déjenme resumirlo muy sencillo. En aquella época había una pregunta que tal vez para nosotros no es tan grande, pero para los primeros cristianos era muy grande, crucial, importante. ¿Cómo es que ahora todas las promesas de Dios y los propósitos de Dios que Él había dado a su pueblo, las promesas a Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, a Moisés, la tierra prometida, cómo es que ahora todas esas promesas se dan también a los gentiles? Porque la Biblia dice, en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. En Cristo todos podemos llegar a la salvación. En Él, no por nosotros, sino por Él. Y para nosotros no es una pregunta tan crucial, porque nosotros somos cristianos, ¿no? Ya lo sabíamos, ¿no? Que la salvación es por fe en Cristo, no por tu raza o porque desciendes de Abraham. Jesús lo explica, pero en aquella época, especialmente para los judíos, resultaba que ¿cómo? Y entonces todo lo que Dios hizo con Abraham que no valió, y el apóstol Pablo está explicando por qué sí valió. Porque Dios trajo la salvación a través de los judíos en Cristo Jesús, para salvación de todo aquel que cree. Y vamos a leer ahora sí lo que está diciendo, versículo 17. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, le está hablando a los gentiles, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Mira qué metáfora tan preciosa. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amén, gloria a Dios por su palabra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está clarísimo, ¿no? Creo que sí, en términos sencillos creo que sí está muy claro. Pablo le está hablando a los gentiles y les está diciendo, ustedes no eran pueblo de Dios. Ustedes estaban lejos de Dios, pero Dios por su gracia, por su misericordia, no por nuestro mérito, no por nuestra inteligencia, por su pura gracia, nos injertó en Cristo Jesús a la raíz. Y de ahí obtenemos la savia. No estamos vivos espiritualmente por nosotros, sino por el tronco, por la raíz que es Cristo, que nos da su alimento y sus nutrientes. Pero Pablo le dice a los gentiles, no se crean mucho, no se crean más que los judíos. Porque los judíos, los que no creyeron, que hubo muchos que sí creyeron, pero los que no creyeron en Cristo Jesús, fueron cortados. Pero podrán volver a ser injertados si creen en Cristo Jesús. Si ellos, que eran ramas originales del árbol, ¿cómo no van a ser injertados? Si nosotros, que éramos silvestres, fuimos injertados, ¿cómo no las ramas originales? El punto no es si eres judío o gentil, el punto es si crees en Cristo. Si crees en Cristo, estás
vivo espiritualmente y eres el pueblo de Dios. Eres parte del árbol de Dios, de la familia de Dios. Muy bien, podríamos encontrar muchísimas enseñanzas en esta preciosa metáfora, pero vamos a concentrarnos en la idea de ser parte de. Dios te creó, mi amado hermano, para ser parte de su pueblo, de su familia. Que es una familia, pues, que está hecha de gente imperfecta. Somos olivos silvestres, dice Pablo. ¿Qué significa eso? Déjame te digo 3 cosas que significa esto y que son enseñanzas para nosotros. Número 1, estábamos perdidos, pero fuimos rescatados por amor. Mi amado hermano, ser parte del pueblo de Dios es un regalo de su gracia. Éramos huérfanos y Él nos dio casa. Estábamos perdidos y Él nos dio un lugar. Éramos olivos silvestres y Él nos injertó en la rama para darnos vida. Fuimos rescatados por su gracia. Y al ser rescatados por su gracia, nos hizo parte de un pueblo, de un plan eterno, de una familia. Número 2, somos diferentes, pero estamos unidos por la raíz. La iglesia está hecha por gente diferente. Tú y yo somos diferentes, nacionalidades, personalidades. Por eso luego hay conflictos. Pero nos une algo, nos une Cristo. En la iglesia luego hay gente que nunca se hubiera conocido si no fuera porque están en la iglesia. Algunos que tienen mucho dinero, negocios, empresas. Otros que son muy humildes y tienen ahí apenas algún trabajo. Y en Cristo Jesús estamos todos iguales. Nos une la raíz que es Cristo. Y no debería pasar, tristemente si pasa, que unos se creen más que otros. Hay quienes se creen cristianos como VIP, cristianos de la sección business, ¿no? ¿Qué te pasa? Todos éramos olivos silvestres y fuimos injertados en Cristo Jesús. Somos diferentes, pero unidos por la raíz que es Cristo. Y número 3, imperfectos, pero con un mismo propósito. Somos parte de una misma rama, de un mismo árbol. Somos ramas de un mismo árbol que tiene el mismo propósito. Ser el árbol que da gloria a Dios, que da mucho fruto. De eso lo haremos mañana. Pero por lo pronto, esta es mi invitación, mi amado hermano. Sé parte de una iglesia. No solo asistas, no solo vayas de vez en cuando. Sé parte. Para eso fuiste creado, ¿sabes? Para que ahí encuentres tu lugar. Para que seas una rama injertada en el tronco que es Cristo con un propósito eterno. Sé parte de una comunidad, mi amado hermano, intégrate. A veces tenemos muchas excusas. Es que son muy así, son muy así. Todos somos imperfectos. Hay quienes dicen, es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Y yo siempre respondo, sí es cierto. No te preocupes, únete, tenemos lugar para uno más. Todos somos hipócritas y cabe uno más, porque todos somos imperfectos. Sé parte de una comunidad, mi querido hermano. Vuélvete parte del cuerpo de Cristo, integralmente. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has injertado en ti, en la raíz que nos da vida. Queremos ser parte de tu comunidad, de tu iglesia, que para eso nos creaste, para ser es parte de esa familia, Señor, de la fe, que nos amamos, que nos aceptamos, que nos valoramos. Permítenos ser eso, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.